Y la Confusam expresó su apoyo a la exministra de Salud, Delia Molina, tras las declaraciones que señalaban que en las clínicas privadas se realizan abortos. Además, la organización sindical criticó al gobierno por quitarle el piso político a la ex titular del MinSal. Vamos a conversar acerca de este tema. Nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Confusam, Esteban Maturana. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Macarena. Mucho gusto. En primer lugar, ¿por qué cuestionan el actuar del Ejecutivo respecto a la situación de la exministra Delia Molina? Bueno, la verdad es que fue lamentable que a pocas horas de conocerse el titular, desde la cartera de salud apareciera un comunicado de prensa quitándole piso a la ministra. Esto es insólito. Una quitada de piso dentro de la propia cartera no ocurre. Y uno tiene la certeza absoluta de que ese comunicado jamás fue redactado en MacIver 541, que lo más probable es que haya sido redactado en una casa que está ahí en Alameda, entre MacIver y entre Morandé y Teatinos, porque ningún funcionario de una cartera se va a atrever, va a osar, porque expone su propio cargo incluso, a desmentir a su máxima autoridad sectorial. Así que uno tiene la convicción absoluta de que esto fue una decisión tomada en otra parte, en la moneda. Tengo la convicción casi plena de que esto no fue una orden dada por la Presidenta de la República. Y me parece que... ¿Y por qué podría haber sido dada esta orden? Yo no sé quién de los ministros políticos o ministras políticos habrá tomado esta decisión, si es que la tomó alguno de los ministros o ministras. De repente hay personas que se toman atribuciones que no les corresponden. Yo creo que aquí hubo un error grave, lo que tiene que ver con el tema comunicacional en la moneda, porque la única persona que puede tomar decisiones para quitarle piso a una ministra de Estado es la propia Presidenta de la República, ni siquiera los ministros políticos, salvo por supuesto que la ministra, que la Presidenta esté de viaje. ¿Y usted tiene relativa certeza que esto no pasó por la Presidenta? Si es que guarda relación lo que usted dice, que esto no fue redactado en el Ministerio y fue redactado en la moneda. Este comunicado que salió horas después de la entrevista publicada por La Segunda. Bueno, la verdad es que la Presidenta y la exministra se conocen hace muchos años. Hay un cariño de por medio, hay respeto de por medio, y conociendo como yo conozco por experiencias previas, ella fue ministra de Salud y antes que fuera ministra de Salud trabajó con nosotros el Estatuto de Atención Primaria, la conocemos hace muchos años. Tenemos la certeza de que no es la forma de actuar de la Presidenta de la República en la personal, y por lo tanto es nuestra convicción de que esta fue una decisión tomada por algún subalterno o subalterna, con exceso de celos, entre comillas, si es que podemos llamarle así, a un traspiés de esta magnitud, porque aquí hubo claramente un traspiés. ¿No fueron oportunas las declaraciones de la ministra? Es que las declaraciones que se entregan de esa manera por parte de un subalterno o subalterna y que no emanan de la máxima autoridad de gobierno, que es la que puede emitir declaraciones desde nuestra perspectiva referidas a una ministra que ella misma nombra, no puede sino haberse debido a un traspiés en todo el proceso político de comunicación interno. ¿Pero usted cree que este traspiés podría haber sido perdonado? No lo sé si fue perdonado o no. ¿O era suficiente para dar un paso al costado del Ministerio? No, o sea, yo me refiero al traspiés en la Secretaría de Comunicaciones o en alguna otra de las instancias de comunicación del ¿Usted Ministerio. no se refiere a las palabras de la ministra? No, respecto a las palabras de la ministra, no. Yo comparto plenamente sus declaraciones porque eso es parte de una de las verdades del porte de una catedral en Chile, pero resulta que nosotros tenemos la mala costumbre de tapar el sol con un dedo. Nosotros somos extremadamente cínicos e hipócritas y no reconocemos algo. Pero lo cierto es que la ministra señala que en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Y usted dice que esto es una verdad del porte de una catedral. Si bien esto, usted dice que es una verdad, esto constituye un delito, porque en nuestro país es un delito practicar aborto. Por lo tanto, si es que es una verdad, ¿por qué denunciarla en un medio y no donde corresponde, si es que tiene relativa certeza y los antecedentes para declarar eso? Y la verdad es que esta verdad que el porte de una catedral es una verdad encubierta. Hay muchas formas de encubrir un aborto en una clínica. De hecho, me imagino que en Clínica Las Condes no, ya hemos leído las declaraciones del ex ministro de Salud y en su tiempo también director de Clínica Las Condes, director médico, de que en su clínica a lo menos no se hacían estas cosas, que él había dado órdenes precisas de que aquello no se hiciera. Y si las dio es porque tenía la sospecha o la presunción de que se hacían. Y lo más probable es que en algún momento hubiera ocurrido en esa y en otras clínicas, por la fórmula de esto que se llama, por ejemplo, los grados diagnósticos. Se dice que llegó a un servicio de urgencia con un sangramiento X y se hace un legrado diagnóstico. Detrás de muchos legrados diagnósticos lo que había era un aborto. Y otras fórmulas más que se han utilizado. Entonces,
El tema acá es que como país, y eso es lo que para nosotros es importante, tenemos que hacernos cargo de algo. Hasta hace 20 y tantos años atrás Chile tenía una legislación que favorecía el aborto con fines terapéuticos. Nosotros creemos que hay que reponer esa legislación, tenemos que estar en línea con los países más desarrollados del mundo. Y además esa es una decisión que corresponde a un país en que son las mujeres las que debieran tomar esta decisión. Nos preocupa mucho que los principales opinólogos de esta materia sean fundamentalmente hombres y por supuesto desde una mirada absolutamente conservadora y machista. Señor Maturana, pero más allá, ¿cierto?, de la discusión de fondo, en este caso que es el aborto, y en este caso el aborto terapéutico, y va a ser una discusión que sin duda va a llegar, específicamente si es que se va a presentar este proyecto de ley. Respecto a la situación de la ministra, quiero insistir en algo. ¿A usted le parece oportuno y correcto que una ministra de Estado, ex ministra ahora, pero en su momento ministra de Estado, haya señalado que en todas las clínicas, en este caso cuicas, muchas familias hayan hecho abortar a sus hijas? ¿Le parece que es oportuno? No sé si oportuno, es políticamente incorrecto. En un país como el nuestro, caracterizado por el doble estándar, es políticamente incorrecto. Pero lo que dicen las redes sociales, en su inmensa mayoría, de hecho este caso fue trending topic mundial, claramente son de respaldo a las declaraciones de la ministra, porque la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos sabemos que se practican abortos en clínicas privadas y que no es lo mismo ser hija de una familia de altos ingresos en Chile que ser una persona que es de bajos ingresos y que no tiene ninguna opción de concurrir a una clínica para poder resolver un drama de esta naturaleza, porque es un drama. El aborto no es un crimen, es un drama de una mujer que por una u otra razón quedó con un embarazo no deseado o con un embarazo que pone en riesgo su vida. Por lo tanto hay que verlo en esa lógica, al margen de las ideologías. Aquí hay personas, hay un ser humano, dos seres humanos, por supuesto, también estamos de acuerdo con eso, pero también hay que tener claro que estamos hablando de una persona que merece todo el respeto y que no puede ser tratada como una criminal, que es el caso en el que estamos hoy en día con la legislación actual. ¿A usted le parece que la decisión de la salida de la ministra Molina viene desde la moneda? Lo ha dicho usted, lo ha dicho en este caso dando las direcciones específicas del Ministerio y del Palacio de la Moneda. ¿Le parece que no es una decisión propia de la exministra? Yo creo que ella sí tuvo la certeza de que era el momento de dar un paso al costado, dadas las declaraciones que según entiendo fueron sacadas de contexto porque fueron entregadas en off, pero bueno, todos sabemos que cuando una persona con una calidad pública, por un cargo público, habla, lo que diga o no diga va a ser siempre considerado en on y no en off. Yo creo que ella vio claramente las consecuencias de sus dichos y por lo tanto optó por el camino de salir. Y además estoy convencido que ella también tenía muy claro que en el eventual escenario de un cambio de gabinete, una de las cartas eventualmente a modificar iba a ser precisamente la Secretaría de Estado, Salud. ¿Por qué? Porque la evaluación pública que se hace de lo que está ocurriendo en salud es pésima. De hecho, sigue siendo uno de los problemas más complicados para la inmensa mayoría de los chilenos, una preocupación fundamental para la inmensa mayoría de los chilenos, el tema de salud. Y lo que ha ocurrido este año no ha sido positivo. Estamos cerrando un año caracterizado por situaciones tan complejas como el cierre de unidades críticas. Y probablemente respecto de la inmensa cantidad de problemas que hay en el sector salud, este pequeño problema, entre comillas, pequeño, del cierre de una unidad de cuidados intensivos pediátrica, podría no ser leído como un drama. Pero desde nuestra perspectiva es la punta del iceberg de un problema que es muchísimo más complejo, que se expresa no solamente en el cierre de estas unidades críticas, sino en el déficit financiero del sector. Un sistema hospitalario con casi 200.000 millones de deuda. Una entrega... ¿Y esta administración se ha hecho cargo de los problemas que usted da cuenta? Nosotros creemos que no corresponde responsabilizar a la ministra de Salud de la situación del sector salud, entre otras cosas porque hereda esto, pero además, si a propósito de la próxima persona que vaya a ocupar el cargo, si alguien pretende que salud funcione y resuelva los problemas que tiene que resolver, tiene que darse una condición que hasta este momento, a nuestra perspectiva, no se ha dado, que es que tiene que tener el total y absoluto respaldo en la moneda, de modo tal que las decisiones en salud se tomen en MacIver 541 y no se tomen en Teatinos 120, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Y esto lo digo entre otras cosas, por ejemplo, en materia de presupuestos, cuando hablábamos con la ministra sobre el tema de atención primaria y per cápita, la ministra nos había dicho que su apuesta era incrementar el presupuesto del per cápita en un 14%. Hacienda dijo 7% y se quedó en 7%. Entonces, claramente, si un ministro o ministra, el que salió y el que venga, están amarrados a que sus decisiones están vinculadas a la voluntad
de otro ministerio, por muy poderoso que sea este ministerio, imposible que nadie pueda aspirar a resolver ningún problema en el sector salud. Ahora, cuando se habla de, por ejemplo, el presupuesto, me imagino que más allá de la autonomía que pueda tener un ministerio para tomar sus decisiones, me imagino que viene de la mano con otros ministerios que manejan la cartera económica, por ejemplo. Y eso me imagino que no se va a poder desvincular más allá de la autonomía que tenga el Ministerio de Salud. Por supuesto, pero en los años que llevamos trabajando en salud, todas las ministras y ministros, incluida la propia presidenta de la República, que fue ministra de Salud, saben lo complejo que es pasar por un Ministerio de Hacienda, en el que la mirada que se tiene sobre el sector salud no es de las más positivas. De hecho, las cifras hablan por sí mismas. Chile es de los países del mundo que menos le aporta a la salud de su gente en términos de aporte fiscal directo. Estamos apenas en el 1,8% y debiéramos llegar a lo menos al 3,5%, y eso la presidenta de la República lo sabe. Y eso explica los graves problemas que tenemos en el sector. Casi 2 millones de personas en lista de espera porque no hay personal, porque no hay infraestructura, porque no hay equipamiento. Tenemos el drama de la atención primaria con todas las falencias que tiene el sector atención primaria y un déficit hospitalario brutal que coexiste, y esto son las tremendas ironías que tiene nuestro país. Tenemos un déficit de casi 200.000 millones de pesos en el sistema hospitalario, mientras cada año les estamos entregando a las clínicas privadas, porque como los hospitales no pueden hacer las cosas que tienen que hacer porque no tienen plata, le estamos entregando a las clínicas privadas 3 veces el déficit fiscal que tienen los hospitales del país. Mientras estas contradicciones flagrantes no se resuelvan, obviamente vamos a seguir con un sistema de salud pública que atiende a 13 millones de personas en las lamentables condiciones que tiene. Y pueden poner a la persona más brillante a conducir el sector salud, pero si no hay una decisión política en la moneda desde la presidenta de la República hacia abajo, la verdad es que muy poco lo que va a poder hacer. Respecto a la situación de la ex ministra de Salud, Elia Molina, ¿usted cree que hubo una situación injusta hacia ella? Yo creo que fue muy brutal la forma en cómo el gobierno trató a su ministra de Estado. Yo creo que no es de personas que tengan lealtades políticas entre ellas el tratarse de esta manera. Aquí claramente hubo una falta de respeto, hubo una deslealtad tremenda y hubo un descriterio impresionante. Yo creo que el gobierno no salió precisamente bien evaluado de toda esta situación que terminó con la renuncia de la ministra de Salud. ¿Quién fue desleal con la ex ministra Molina? El gobierno en su conjunto... ¿El gobierno encabezado por la presidenta de la República? Yo vuelvo a insistir, yo dudo que la presidenta haya tomado la decisión de quitarle piso con ese comunicado. Yo creo que eso fue una, entre comillas, salida de madre desde el Palacio de la Moneda. Primero, segundo, tercer piso, los subterráneos de la Moneda, no sé de dónde habrá salido, pero claramente fue una salida de madre. Y lo más probable es que la ministra de Salud habría tenido que renunciar a su cargo, pero de una manera bastante más digna que la forma en que ocurrió. ¿Usted hace el cuestionamiento directo al comunicado que emitió el Ministerio de Salud? Al comunicado que le quita piso y a la aceptación tan rápida de la renuncia de la ministra de Salud. Y bueno, todos lo han recordado, los que se han pronunciado sobre este tema, la situación del embajador en Uruguay, que tuvo expresiones bastante más complejas, porque estamos hablando de políticas que tienen que ver con relaciones internacionales y que tienen que ver con seguridad nacional incluso, y la persona vino al país, tuvo una conversación con la presidenta de la República y después de eso se le ratifica en su cargo. Podrían haberlo renunciado o no renunciado, pero hubo todo un intervalo de tiempo, un lapso de tiempo en que se enfriaron, se quitaron las aguas, se abordó el tema como corresponde y finalmente se tomó la decisión que la presidenta es la que tiene que tomarla. En este caso yo creo que las decisiones se tomaron de una manera demasiado vertiginosa, demasiado caliente, y los resultados están a la vista. Yo creo que la ex ministra Molina salió ante el país con la imagen de una persona que dice la verdad, una verdad que nadie quiere decir, que todos conocemos pero que nadie quiere decir, y que salió como una víctima de los manejos de Palacio. Y usted, cuando habla de los manejos de Palacio, usted insiste en que la presidenta de la República, usted la desmarca porque dice que no es su actuar, y usted, bueno, también ha contado cómo conoce el actuar de la presidenta de la República. Por lo tanto, ¿son otros los que toman las decisiones por sobre la presidenta desde su punto de vista? Yo creo que aquí alguien se tomó atribuciones que no le correspondían. ¿Y alguien, algún ministro? Es alguien, no sé si ministro o quién habrá sido, o algún jefe de división o alguna jefa de división, pero aquí alguien se tomó atribuciones que no le correspondían, que no eran de su competencia, en un exceso de celo hacia el gobierno,
o en una especie de pánico respecto de las consecuencias que podrían tener las declaraciones de la ministra en un momento muy complejo en que estamos discutiendo el tema de la reforma educacional, estamos discutiendo el tema de las reformas laborales que han generado tanta controversia con la oposición, y obviamente me imagino que alguien pretendió decir ya, quitémosle rápidamente el perfil a esto para no generar un nuevo flanco, un nuevo foco de tensiones con la oposición, porque en el proceso de discusión de las otras reformas esto podría tener algún impacto. Son elucubraciones que uno tiene todo el derecho a hacer por la forma en cómo se dieron los procedimientos en la toma de renuncia de la exministra de Salud, que cuenta con todo nuestro cariño, por supuesto. Le agradecemos, porque a pesar de que tuvimos algunas diferencias y que tuvimos algunos conflictos que la verdad no tendrían por qué haber ocurrido, el acuerdo firmado no valía ni un solo día de paro, y le deseamos la mejor de las suertes a quien llegue. Va a contar con toda nuestra apertura a conversar y a trabajar en conjunto para enfrentar los problemas del sector salud, pero con la certeza absoluta de que o se toma ahora el toro por las astas o simplemente este barco se va a hundir. Este es un barco que está haciendo agua por todos los costados. Si no se le entrega ahora los salvavidas necesarios, este barco se va a hundir. Señor Maturana, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes.